fijado en que últimamente todo el mundo habla otra vez de la luna, pero casi nadie te explica qué está pasando de verdad allí arriba? Que si China trae rocas imposibles, que si han encontrado óxido donde no debería haber óxido, que si ahora resulta que la luna quizá no está tan muerta como nos dijeron en el colegio. Suena a ruido mediático, lo sé. Pero detrás del ruido hay algo mucho más interesante. Por primera vez en décadas, nuestro satélite está obligando a la ciencia a reescribir su propia historia. Y lo más incómodo para algunos es que buena parte de esas páginas nuevas llevan la firma de China. Durante años, nos vendieron una luna sencilla, una roca fría, vieja, geológicamente apagada, cubierta de polvo gris y cráteres, un lugar útil para plantar banderas, hacer fotos bonitas y quizá algún día poner una base, pero nada más. La narrativa oficial era clara. El volcanismo terminó hace miles de millones de años. El agua es casi inexistente y la luna solo sirve ya como archivo fósil de los primeros tiempos del sistema solar. No es que esa historia fuera mentira, es que estaba incompleta, y las misiones Chang'e llegaron justo para poner el dedo en la herida. Empecemos con algo que seguramente viste en titulares, pero nadie te explicó con calma: el famoso óxido en la cara oculta de la luna. Suena casi absurdo, ¿no? Óxido, herrumbre. Lo asociamos con lluvia, humedad, aire, con el paso del tiempo en un lugar lleno de oxígeno. La luna, en cambio, no tiene atmósfera respirable, no tiene mares, no tiene nubes. Entonces, ¿cómo puede haber óxidos de hierro allí arriba? Cuando la misión Chang'e 6 trajo muestras de la cara oculta, los geólogos esperaban encontrar más de lo mismo: regolito seco, vidrio pulverizado por impactos, minerales típicos de basalto lunar. Pero en medio de esos granos grises encontraron algo más: diminutos cristales de hematita y magemita, dos formas de Fe2 o 3, es decir, hierro oxidado. No era una mancha enorme, ni una capa rojiza cubriendo la superficie, nada tan espectacular. Pero a escala microscópica, esos granos cuentan una historia que no encaja con el viejo modelo de luna completamente reductora. Para entender por qué esto es tan importante, tenemos que hacer una pequeña pausa química. El hierro metálico, en un entorno sin oxígeno, tiende a mantenerse como hierro o a combinarse con otros elementos, pero no a oxidarse de esta forma. La presencia de Fe2 o 3 implica que, en algún momento, hubo condiciones que permitieron que el hierro se encontrara con oxígeno disponible y además en un contexto con energía suficiente para que la reacción se consolidara. Y eso, en la luna vieja y muerta, no era algo que esperáramos ver. Entonces, ¿de dónde sale ese oxígeno? Una de las hipótesis más interesantes señala directamente a la Tierra. Nuestro planeta tiene una magnetosfera y una atmósfera ricas en oxígeno. Parte de ese oxígeno puede escapar hacia el espacio, atrapado en el viento magnético terrestre, y viajar a lo largo de lo que llaman la cola magnética de la Tierra, que, durante ciertos momentos de la órbita lunar, llega hasta la superficie del satélite. Imagina la escena: la Luna atravesando una delgada nube de iones de oxígeno procedentes de la Tierra, mientras su superficie recibe impactos de micrometeoritos y radiación solar. Esos impactos generan calor local, funden el regolito durante milisegundos, y en esos pequeños infiernos puntuales, el hierro puede oxidarse antes de que todo vuelva a congelarse. La otra fuente es aún más violenta: los grandes impactos. Cuando un asteroide choca contra la Luna a decenas de kilómetros por segundo, la energía liberada es tan enorme que vaporiza roca, levanta plumas de material fundido y durante un instante crea una atmósfera local, extremadamente caliente y densa.
donde elementos que normalmente no se verían las caras pueden reaccionar. En ese caos momentáneo, el hierro puede combinarse con oxígeno y formar óxidos antes de que la nube se disipe y el frío absoluto vuelva a gobernar. Lo que vemos hoy en esos cristales es, literalmente, la fotografía congelada de uno de esos momentos violentos, una huella química de un pasado mucho más dinámico de lo que pensábamos. Hasta aquí podrías pensar, bueno, vale, un poco de óxido, ¿y qué? Pero la clave no está solo en el óxido en sí, sino en lo que implica. Si la Luna pudo tener, aunque sea de forma local y temporal, entornos oxidantes, entonces su química de superficie es más compleja. Eso afecta a cómo interpretamos los datos de reflectancia, a cómo modelamos su historia térmica y, sobre todo, a cómo pensamos los recursos que podríamos explotar allí en el futuro. Y aquí empieza a aparecer otro tema del que se habla mucho menos, el agua. Porque sí, durante años nos repetían que la Luna era seca, que el agua solo podría llegar en forma de cometas o quedar atrapada en cráteres en sombra eterna cerca de los polos. Pero las últimas misiones, incluidas las chinas, han empezado a desmontar esa idea. Muestras traídas por Chang'e 5 mostraron minerales hidratados, es decir, estructuras cristalinas que encierran moléculas de agua en su interior. No hablamos de charcos ni de hielo visible a simple vista, sino de agua atrapada en la propia arquitectura de los minerales. Y eso nos dice algo fundamental. El agua en la Luna no es una simple anécdota, es parte del sistema. Además, los análisis han revelado que parte de esa agua podría tener un origen mixto, algo traído por impactos, algo producido por la interacción del viento solar con el regolito, algo heredado de épocas mucho más antiguas. Todas esas rutas posibles convierten a la Luna en un laboratorio donde estudiar cómo circulan el agua y otros volátiles en entornos sin atmósfera. Y eso es clave no solo para entender nuestro satélite, sino también para diseñar futuras bases donde el agua no tenga que venir toda desde la Tierra, a precio de oro. En otras palabras, cada gota que encontramos allí arriba es, al mismo tiempo, una pista científica y un potencial recurso estratégico. Y todavía no hemos hablado del volcanismo tardío, de las esferas de vidrio volcánico que parecen demasiado jóvenes para encajar en el cuento de la Luna muerta hace miles de millones de años. Esas pequeñas bolitas, solidificadas a partir de lava salpicada por antiguos volcanes lunares, tienen edades que apuntan a una actividad mucho más reciente de lo esperado, unos cientos de millones de años, no miles de millones. Eso significa que el interior de la Luna pudo seguir caliente y activo durante mucho más tiempo de lo que decían los modelos. Y si la Luna se enfría más despacio, ¿qué nos dice eso sobre otros mundos rocosos, aquí y en otros sistemas? Todo esto tomado junto tiene un efecto curioso. Cuanto más miramos de cerca a la Luna, menos se parece al lugar simple, claro y aburrido que creíamos conocer. Y lo que incomoda a muchos no es solo la complejidad científica, sino el hecho de que gran parte de esta nueva información no viene de misiones estadounidenses o europeas, sino de sondas chinas que aterrizan, perforan, toman muestras y las devuelven. La historia de la Luna se está reescribiendo, y los autores del nuevo capítulo ya no son solo los de siempre. Hasta ahora, hemos hablado de lo que se está encontrando en el suelo lunar: óxidos inesperados, agua en minerales, restos de impactos profundos. Pero falta otro elemento clave en este rompecabezas: el tiempo. ¿Cuándo pasó todo eso? ¿En qué orden? ¿Y qué nos dice eso sobre la evolución térmica y dinámica de la Luna? Porque una cosa es saber qué hay,
y otra muy distinta es saber cuándo y por qué apareció. Las pequeñas esferas de vidrio volcánico, analizadas en las muestras de Chang'e 5, son uno de los relojes más precisos que tenemos. Estas esferas se forman cuando la lava es expulsada, se fragmenta en gotas y se enfría rápidamente al flotar en la débil gravedad lunar. Al datarlas con técnicas isotópicas, varios equipos encontraron edades sorprendentemente jóvenes, alrededor de 120 millones de años para algunas de ellas. Para ponerlo en perspectiva, mientras esos volcanes lunares todavía estaban activos, en la Tierra los dinosaurios caminaban bajo bosques tropicales. Eso contradice la visión clásica de una luna que terminó su actividad volcánica principal hace unos 3.000 o incluso 3.500 millones de años. ¿Significa eso que la Luna tenía grandes mares de lava hace 120 millones de años? No necesariamente, pero sí implica que en algunas regiones el interior seguía lo bastante caliente como para generar intrusiones de magma, pequeños episodios volcánicos o erupciones más localizadas. El motor interno no estaba completamente apagado, solo funcionando a un régimen mucho más discreto de lo que imaginábamos. ¿Por qué es tan relevante esto? Porque la manera en que un cuerpo rocoso se enfría determina muchas cosas. Si su núcleo puede sostener un campo magnético, si puede reciclar su corteza, si puede mantener volcanismo que libere gases, si puede retener o renovar una atmósfera. La Tierra, con su tectónica de placas, es un extremo activo. Marte, con volcanes gigantes, pero muertos desde hace mucho, es otro. La Luna ocupa un lugar intermedio que, hasta ahora, habíamos simplificado demasiado. Con estos datos nuevos, tenemos que recalibrar modelos no solo para la Luna, sino también para exolunas y exoplanetas rocosos que estaremos observando en otros sistemas estelares. Volvamos un momento a la cara oculta. Durante décadas, esa región fue un misterio. Sabíamos, gracias a las sondas orbitales, que el hemisferio oculto tiene una corteza más gruesa, menos mares de lava congelada y un aspecto más áspero, más primitivo. Pero no teníamos muestras directas. Chang'e 6 cambió eso por primera vez. Al analizar estas nuevas rocas, los geólogos están viendo diferencias claras en composición, en historia de impactos, en cómo se ha redistribuido el calor en esa mitad de la Luna. Es como si por fin pudiéramos leer la otra mitad de un libro que siempre habíamos visto cerrado por la misma página. Y entre esas páginas aparecen también fragmentos que no son estrictamente lunares. Algunos granos parecen ser restos de meteoritos de tipo muy poco común, con firmas isotópicas que apuntan a regiones del sistema solar distintas a las que normalmente asociamos con los asteroides cercanos. Incluso hay indicios de que ciertos granos podrían ser presolares, es decir, formados antes del nacimiento del propio Sol en nubes de polvo interestelar que luego alimentaron la nebulosa que dio origen a nuestro sistema. En otras palabras, la Luna no solo conserva su propia historia, sino también pequeñas cápsulas de la historia de otros lugares. Esto convierte a nuestro satélite en algo más que en una roca que orbita la Tierra. Lo convierte en un archivo, en una biblioteca geológica, donde se guardan, sin ser borradas por atmósferas, océanos o tectónica, huellas de procesos que en la Tierra se han reciclado una y otra vez. Lo que cae aquí se erosiona, se hunde, se funde y vuelve a subir. Lo que cae allí puede quedarse casi inmóvil durante cientos o miles de millones de años. Desde ese punto de vista, cada muestra que traemos de la Luna es una página arrancada a una biblioteca que no sabíamos leer bien hasta ahora. Y aquí entra otro elemento
del que se habla cada vez más: los recursos. Cuando escuchas que hay agua en la Luna, probablemente piensas en astronautas bebiendo de un vaso en una base futurista. Pero para la ingeniería, el agua lunar es mucho más que un recurso para consumo humano. Es hidrógeno y oxígeno, es combustible, es aire respirable, es masa que no hay que levantar desde el pozo gravitatorio de la Tierra. Una tonelada de agua extraída de un cráter en sombra puede equivaler económicamente a muchas toneladas de carga que no hace falta lanzar desde Cabo Cañaveral. China, Estados Unidos, Europa, India, todos lo saben. Por eso hay tanto interés en caracterizar no solo cuánto agua hay, sino en qué forma, a qué profundidad, con qué pureza y en qué regiones. Los mapas de hidrógeno, los datos de reflectancia en infrarrojo, las muestras físicas que traen las misiones, todo eso alimenta modelos que a medio plazo van a responder preguntas muy concretas. ¿Dónde conviene montar una base? ¿Qué cráter tiene mejor combinación de luz solar y hielo en sombra? ¿Qué tipo de tecnología necesitamos para extraer ese hielo de forma eficiente? Detrás de cada artículo científico sobre hidratación del regolito, hay hojas de cálculo, contratos potenciales y estrategias a décadas vista. Y mientras tanto, el relato público se queda muchas veces en la superficie. China encuentra agua, NASA vuelve a la Luna, Carrera Espacial 2. Lo que casi nadie explica es que esta carrera no es solo por prestigio, sino por acceso a un entorno donde la física es distinta, las reglas químicas cambian y las oportunidades tecnológicas se multiplican. La Luna es, al mismo tiempo, laboratorio, mina, plataforma de lanzamiento y espejo del pasado. Y quien la entienda mejor tendrá ventaja en todo lo demás. Por eso las misiones Chang'e son tan importantes. No porque China nos vaya a quitar la Luna, como dicen algunos titulares sensacionalistas, sino porque cada piedra que traen, cada dato que publican, nos obliga a todos a refinar nuestros modelos. Y de paso, ponen presión sobre otros programas: Artemis, misiones europeas, colaboraciones internacionales. Nadie quiere quedarse atrás, mientras se reabre un mundo que creíamos ya resuelto. Lo que está en juego no es solo quién llega primero, sino quién entiende mejor. Llegados a este punto, quizá te estés haciendo una pregunta muy humana. ¿Y a mí qué? ¿Por qué debería importarte que haya óxido en la Luna, gotas de vidrio volcánico, demasiado jóvenes, o granos de meteoritos presolares incrustados en el polvo? Al fin y al cabo, tu día a día no cambia porque haya hematita en un cráter lejano. Pero la realidad es que, aunque no lo parezca, lo que estamos aprendiendo allí arriba toca temas mucho más cercanos de lo que piensas. En primer lugar, tiene que ver con una pregunta básica: ¿cómo se construyen los mundos? Saber si un cuerpo rocoso como la Luna puede mantener actividad interna durante más tiempo, si puede conservar agua en minerales que creíamos secos, si puede oxidar hierro en condiciones límite. Todo eso nos ayuda a entender qué posibilidades tienen otros mundos de ser habitables, no solo en nuestro sistema solar, sino alrededor de otras estrellas. Cada vez que miramos una exoluna o un exoplaneta en la zona habitable, necesitamos modelos que no estén basados en simplificaciones cómodas, sino en datos reales. Y la Luna se está convirtiendo en el ejemplo real más accesible que tenemos. En segundo lugar, está la dimensión tecnológica. Una base lunar no es solo una fantasía de ciencia ficción, es una herramienta. Desde allí, lanzar sondas hacia el sistema solar exterior sería mucho más barato,
probar reactores nucleares, sistemas de soporte vital cerrados, técnicas de impresión 3D con regolito. Todo eso es más viable en la Luna que en órbita baja. Para llegar a Marte de forma sostenible, para explorar asteroides de forma masiva, para montar telescopios gigantes lejos del ruido de la Tierra, la Luna es un escalón lógico. Y entender su geología es preparar el terreno para que ese escalón sea sólido. En tercer lugar, está la política, nos guste o no, quien lidera la ciencia y la infraestructura lunar en las próximas décadas tendrá una voz muy fuerte cuando se discutan normas, acuerdos, límites. Se habla mucho de no militarizar el espacio y de utilizar la Luna con fines pacíficos. Pero la historia de nuestro planeta nos enseña que los recursos y las posiciones estratégicas siempre generan tensiones. Cuanto mejor comprendamos la realidad física de la Luna, sus recursos, sus riesgos, sus limitaciones, menos espacio habrá para discursos basados en miedo o ignorancia. La información es poder, pero también es protección contra la manipulación. Y luego está algo menos tangible, pero igual de importante, la imagen que tenemos de nosotros mismos como especie. La primera vez que el ser humano pisó la Luna, se habló de un gran salto para la humanidad. Después de ese salto, en cierto modo, nos quedamos quietos. Durante décadas, la Luna fue un símbolo de nostalgia de lo que una vez fuimos capaces de hacer. Ahora, con esta nueva ola de misiones, deja de ser un recuerdo y vuelve a ser un proyecto en marcha. Ver a distintos países, China, Estados Unidos, Europa, India, estudiar la misma roca desde ángulos diferentes, nos obliga a aceptar algo. La exploración ya no es patrimonio de una sola bandera. Es un escenario multipolar, donde, si jugamos bien nuestras cartas, la cooperación científica puede ir por delante de la competencia política. Quizá el detalle más poético de toda esta historia es el siguiente. Mientras discutimos sobre fronteras, identidades y rivalidades aquí abajo, la Luna lleva miles de millones de años recopilando, en silencio, la historia de todo lo que le ha caído encima. Fragmentos de asteroides, polvo interestelar, residuos de erupciones, huellas de la respiración magnética de la Tierra. Y ahora, por primera vez, estamos aprendiendo a leer ese archivo con un nivel de detalle que nuestros abuelos no habrían podido imaginar. Y una parte importante de esas páginas nuevas, te guste o no, llevan firma China. Eso no significa que China sea la dueña de la Luna. Significa que, si queremos entender de verdad lo que está pasando ahí arriba, tenemos que mirar más allá de las etiquetas políticas y fijarnos en los datos. ¿Qué nos dicen las rocas sobre el pasado volcánico del satélite? ¿Qué nos cuenta el óxido sobre la interacción entre la Tierra y la Luna? ¿Qué nos revelan los granos presolares sobre el origen del propio sistema solar? ¿Qué soluciones técnicas podemos extraer de estos estudios para diseñar bases, reactores, sistemas de aprovechamiento del agua? Son preguntas científicas, pero sus respuestas tendrán ecos económicos, tecnológicos y culturales durante todo el siglo XXI. Al final, todo se reduce a algo muy simple. Queremos saber de dónde venimos, cómo funcionan los mundos y hasta dónde podemos llegar. La Luna, con su superficie castigada y su interior todavía lleno de secretos, es uno de los mejores lugares del universo cercano para responder a esas preguntas. Y mientras las sondas Chang'e siguen recogiendo datos, mientras Artemis prepara sus misiones, mientras nuevos cohetes y nuevas ideas despegan desde distintas partes del planeta, tú y yo podemos hacer algo muy humano. Mirar hacia arriba, escuchar las historias que traen esas rocas y decidir qué hacemos con ese conocimiento. Porque la Luna no ha cambiado. Siempre fue así de compleja.
Lo que ha cambiado es nuestra capacidad de verla con otros ojos, y en eso, queramos o no, China ya ha encendido varias luces nuevas en la oscuridad. Aquí, en el Diario del Cosmos, vamos a seguir contándote lo que esas luces revelan, sin adornos innecesarios, pero sin apagar el asombro que, en el fondo, es lo que nos trajo hasta aquí. La necesidad profunda de entender qué hay más allá del cielo que vemos cada noche.